Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 5 de diciembre, jueves de la primera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura del día de hoy leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. La lectura del libro del profeta Isaías hoy nos invita a reflexionar sobre la victoria que nos ofrece el Señor. Y es tan importante tener en nuestra mente, tener siempre en nuestro corazón esa idea clara de que en Cristo somos victoriosos, porque Cristo ha vencido el pecado y la muerte. Imagínate un deportista que juega con la mentalidad perdedora, que juega pensando que no hay posibilidad de que gane el partido que está jugando, el juego que está realizando. Bueno, sabemos perfectamente que esa no va a ser la mentalidad que lo va a conducir a la victoria. Qué importante es en nuestro corazón llenarnos del ánimo de la victoria. Si nosotros pensamos que es imposible el camino de santidad, que es imposible alcanzar la meta, entonces claro, nuestro ánimo nunca va a estar presente. Este tiempo de Adviento es un tiempo en el cual nos tenemos que llenar de mucho ánimo en la victoria del Señor, en ser partícipes de esa victoria, porque en Cristo efectivamente todo lo puedo vencerlo todo. Tengo las herramientas que el Señor me ha dado para la salvación. Tengo la gracia que el Señor me ha dado para la salvación. Por tanto, yo no juego en el equipo perdedor, jamás. Jamás juego en el equipo perdedor, siempre estoy jugando en el equipo victorioso de Cristo. Fíjate cómo lo propone el libro del profeta Isaías. En aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Es un canto de victoria. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Yo me tengo que enfrentar al mal. Yo me tengo que enfrentar a las tentaciones. ¿Tengo cómo resistirlas? Sí. Es una pena cuando una persona, por ejemplo, va a confesarse y dice, es que no puedo contra esto. No, sí, claro que puedo. O cuando está convencido que al final del día sus pecados no son culpa suya porque son algo completamente fuera de su alcance. No está fuera de nuestro alcance el decidir por la gracia, el decidir por el camino de Cristo, el decidir por el bien, el hacer las cosas como debemos. Siempre es mucho más fácil, obviamente, pensar que no se puede o que simplemente yo me enfrento a algo que es verdaderamente invencible. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme
para conservar la paz. Esa es la expresión que tiene que haber en nuestro corazón. Este es el deseo que tiene que haber en nuestro corazón. Las puertas se han abierto para nosotros. Si es que buscamos esa justicia, si es que nos mantenemos fiel, con ánimo firme para conservar la paz. Conservar la paz no significa que me entreguen la paz desde afuera. Significa que yo tomo la decisión de mantener mi corazón en paz. ¿Cuánta esclavitud hay en el mundo cuando se piensa que la paz depende del exterior? No, es que no puedo tener paz porque en el mundo hay guerra. No, es que no puedo mantener la paz porque me hacen perder la paciencia. No, es que no puedo mantener la paz porque la gente que está a mi alrededor, hermano mío, no depende del mundo. La paz no viene de afuera. Depende de ese ánimo firme que yo tengo para enfrentar los problemas de este mundo y enfrentándolos mantener siempre la paz. ¿Y por qué puedo hacerlo? ¿Por qué puedo tener este ánimo firme para mantener la paz? Y lo dice el profeta Isaías, porque en ti confío. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Confía siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él ha doblegado a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo. Ahí es donde aparece esa imagen victoriosa. Y ahora la pisan los pies, ¿de quién? De los humildes y de los pobres. Es decir, aquello que parecía imposible, sí, en el Señor es posible. Y entonces, confiar en el Señor. ¿Y por qué confío en el Señor? Porque aquel que parecía insignificante, oye, el niño que nació en Belén, ¿qué significado tenía para el mundo? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. No nació en medio de un palacio, no nació en medio de riquezas, no nació en medio de la fortaleza de los grandes de este mundo. No, en la humildad, en la pequeñez, en la pobreza de un establo. Y sin embargo, de ahí sale esa salvación del lugar menos pensado, del lugar menos imaginado. Por eso nuestro Dios siempre va a actuar de la misma manera. Que eso es lo que yo tengo que comprobar. Mi confianza en Él. Mi confianza plena en Él. Me puedo enfrentar a tantas dificultades en este mundo. Me puedo enfrentar además a tantas caídas. Puedo caer en tantos pecados. Habrá un momento en que simplemente Dios me deseche porque no, mira, tú ya pecaste tanto que ya no tienes vuelta atrás. No, siempre tengo abierto el camino de la redención mientras estoy en este mundo. Y por eso no existe ninguna condición en la cual uno pueda decir, no, yo he desperdiciado mi vida y ya no puedo hacer absolutamente nada. No, si estoy respirando, si estoy con vida, entonces todavía puedo tomar la decisión de vivir en la gracia del Señor. Y el Señor vence, pero es que mis pecados son gigantescos y enormes. No para el Señor. Para ti sí, claro, son gigantescos y enormes, pero no son invencibles para el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías
y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. ¿De qué manera se une la primera lectura del libro del profeta Isaías con lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Mateo? Fíjate cómo las primeras palabras que Jesús le dice a sus discípulos es: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No va a ser el hipócrita el que va a entrar en el reino de los cielos. Y entonces, claro, si estamos hablando de la victoria de nuestro Señor y de cómo nos ha dado las herramientas para vencer esa batalla que vamos a realizar y que realizamos todos los días, no la vamos a llevar en la hipocresía, sino en la verdad de nuestros actos. Qué importante es esto además, porque fíjate cómo muchas personas encuentran la justificación, nada más que eso, de el comportamiento hipócrita de personas en la iglesia para decir: yo no estoy en la iglesia ni voy a la iglesia porque yo me he topado con personas que se golpean el pecho y en cambio hacen esto y aquello. Estas frases son típicas que se escuchan una y otra vez, y por eso digo, son solo justificaciones. No, yo por ellos, pero si el Señor te ha dicho que ningún hipócrita va a entrar en el reino de los cielos. Una persona puede pasar toda su vida siendo hipócrita y aparentando estar cerca del Señor, pero eso no significa que vaya a entrar en el reino de los cielos, porque son los actos los que van a ser medidos. No la hipocresía, no la apariencia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, nos lleva a una reflexión profunda sobre la hipocresía, que es un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque a ninguna persona en este mundo le gusta la hipocresía. A una persona le puede decir: no, a mí me resulta sumamente atractivo el mal, sumamente atractivo el pecado, a mí me gusta vivir en el pecado, a mí me gusta vivir de esta manera. Pero yo al menos no me he topado nunca con una persona que me diga cuánto me complace la hipocresía. No, la hipocresía es naturalmente rechazada por todos nosotros. Todos nosotros rechazamos la hipocresía y decimos: a mí me cae mal la gente hipócrita, no me gusta la hipocresía. Y lo tenemos clarísimo. Pero qué difícil se vuelve medir nuestra propia hipocresía, ver nuestra hipocresía y decir: a ver, oye, vamos a hacer un examen de conciencia profundo. ¿Estoy en niveles de hipocresía? ¿Estoy viviendo solo por apariencia? ¿Me muestro al mundo de una manera, pero en verdad soy de otra manera? Porque el Señor me está advirtiendo, no le está advirtiendo a los demás. La palabra de Dios siempre me habla a mí. La reflexión siempre tiene que empezar en mí. Qué terrible cuando una persona escucha la palabra de Dios y codea al que está al lado. Ay, escuchaste. Pero escucha tú primero. Tú primero, porque si estás pensando en el otro, ay, sí, la gente hipócrita. Hermano mío, entonces estás rechazando que la palabra se dirige a ti, a mí. Y entonces yo soy el que tengo que reflexionar profundamente en mi interioridad, hacer una reflexión profunda. Bueno, ¿en qué momentos, de qué manera estoy actuando hipócritamente? ¿De qué manera estoy siempre diciendo: sí, Señor, no, el Señor, pero al final no estoy cumpliendo con la voluntad del Padre? La medida es cumplir con la voluntad del Padre. En segundo lugar, se nos presenta la vida prudente que debemos llevar. Fíjate cómo el Señor lo dice: el que escucha estas palabras mías
y las pone en práctica. Esa es la condición de la fe. La fe no es decir yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe. No, la fe siempre involucra el escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por eso muchas personas que dicen que creen en Dios, al final uno analiza su fe y no existe esa fe. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en decir que Dios existía. Hermano mío, si Dios existe, yo lo conozco porque me ha hablado y lo conozco porque he escuchado su palabra y porque lo reconozco como Dios. Su palabra es la que yo quiero poner en práctica. Todo eso hace el acto de fe. El acto de fe, por tanto, no se limita a decir yo creo que Dios existe. No, el acto de fe consiste en decir ese Dios que existe me ha hablado, se ha revelado, me ha dado a conocer su voluntad a través de su palabra y yo me esfuerzo en ponerlo en práctica porque lo que Él dice es la palabra de Dios. De ese Dios que ha dado su palabra no para hacerme el mal, sino para hacerme todo el bien posible. Y entonces, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ese es un hombre prudente. Ese es uno que edificó su casa sobre roca. ¿Y qué significa escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica? Significa entonces que yo ya no voy a tener que enfrentar problemas y dificultades. No, lo dice con claridad. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Fíjate la calamidad que se presenta. Una calamidad tremenda, una lucha tremenda, una dificultad tremenda. No es que no voy a afrontar las dificultades y los problemas de este mundo porque escucho y pongo en práctica la palabra de Dios. No. Y esto es algo que a muchos les pasa. Yo busco al Señor para no tener problemas. No, problemas vas a tener. Problemas vas a tener. El punto es que delante de esos problemas no va a caer tu casa, si es que está construida sobre la roca. ¿Qué es construir sobre la roca? Es construir sobre la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que guía permanentemente mi vida. Pero en cambio, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Y pasó exactamente lo mismo, porque esta es la condición para todos los hombres. Enfrentar la lluvia, enfrentar las crecientes, enfrentar los vientos que crecen y que golpeen contra esa casa. Pero ¿cuál es el resultado final? Que la arrasaron completamente. Cuando nosotros analizamos la vida de los seres humanos, nos damos cuenta que son nuestras decisiones las que nos van marcando el camino, las que nos van marcando nuestra vida. No es la responsabilidad de otros, no es la culpa de otros. Soy yo, mis decisiones. Qué bonito es mirar el camino y decir, bueno, gracias Señor, porque efectivamente escuchando tus palabras, supe tomar decisiones prudentes y no me estampé en cada muro que pude. Por el otro lado, también hay que reconocer, oye, ¿cuántas veces me he estampado? ¿Pero por qué? Porque la vida es injusta, todo a mí. No, porque yo no quise escuchar y poner en práctica, porque yo tomé las decisiones que tomé. ¿Significa que si he tomado malas decisiones y mi casa se ha derrumbado, es el fin? No, no es el fin. Lo dijimos ya en la primera lectura. Siempre tenemos la oportunidad de la redención en la victoria de Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.